Pues muchísimas gracias de verdad por haber venido, porque sé que ya la semana pasada habéis tenido muchísimas actividades aquí, así que veo que Albacete nunca falla. Y muchísimas gracias por haber venido otra vez para escuchar esta... No es una conferencia, no es una charla, yo siempre prefiero llamarla un testimonio, porque realmente lo que estamos escuchando no es una pura, simple información, sino es el testimonio de muchos cristianos que viven un terror, que viven una violencia hoy en el siglo XXI. Por lo tanto, me gustaría que esta charla realmente, este testimonio, nos sirva también de alguna manera vivir mejor este tiempo de Cuaresma. Fíjense, el sufrimiento de los cristianos perseguidos hoy en Oriente Medio y en otros países es el Vía Crucis del siglo XXI. Hoy Jesús pasa por las calles cayendo, no en Jerusalén, sino por las calles de Nigeria, de Siria, de Irak y muchos más países del mundo. Es el Vía Crucis de hoy. Yo voy realmente, siempre digo, intentaré hablar lo menos posible para que ustedes puedan luego preguntar, que puedan comentar. Me gustaría preguntar, antes de comenzar, si alguien de ustedes ha estado en mi conferencia en la catedral la semana pasada y han repetido que vale la pena. Vaya, muy bien. Pues yo voy a repetir lo mismo, quizás alguna cosita más. Luego, al final, os voy a repartir algunos folletos, proponer una cosa, pero de momento nos vamos a concentrar solamente en este testimonio. Jesús, ¿sí? Bueno, Jesús es mi ayudante, secretario ahora. Pasa a la siguiente diapositiva. Así, muy bien. Fíjense este mapa del mundo. Este mapa nos un poquito acerca la situación de los cristianos en el mundo. Todos estos países que están marcados de otro color, que no es blanco, que no es así, un poco gris, en estos países los cristianos sufren persecución o discriminación religiosa. No podemos hablar hoy en una hora prácticamente de todo, es imposible, pero más o menos tener en cuenta que, fíjense, en tantos países del mundo, en más de 80 países del mundo, hoy los cristianos están perseguidos o discriminados. De 200 países que hay más o menos en el mundo, 80. Así que simplemente tenéis que tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Hay un país que está realmente marcado en color negro, con el color negro. Es Corea del Norte. En Corea del Norte está prohibido cualquier religión, prohibida cualquier religión. El año pasado, por ejemplo, fue pillado un pastor protestante que repartía unas hojas con el texto de la Biblia. ¿Sabéis qué le pasó? Le condenaron a muerte. Así que es el país, digamos que menos tolerante, menos respetuoso al tema de la libertad religiosa. Antes de comentar estas cosas, tenemos que saber, tener en cuenta durante todo este testimonio una cosa muy importante. Hoy, cuando vamos a hablar de algunas cosas, sobre todo de los países musulmanes, tenemos que tener en cuenta que no hablamos del Islam tal como una religión, sino vamos a hablar del extremismo islámico, de los grupos radicales. ¿Por qué? Para no meter al mismo saco todos los musulmanes y decir todos son malos. No todos los musulmanes son malos, como tampoco todos los católicos somos buenos. Esto quiero decir que hay muchos musulmanes que defienden los derechos de los cristianos, hay muchos musulmanes que defienden nuestra libertad, hay muchos musulmanes que condenan los actos terroristas de grupos islamistas yihadistas, así que tenemos que tenerlo en claro. Por otro lado, cuando hablamos de la libertad religiosa, tenemos que tener también en cuenta otras cosas. ¿Qué es la libertad religiosa? Pues usted y yo tenemos pleno derecho garantizado en la Carta de los Derechos Humanos profesar cualquier fe que queremos, menos que es
una secta y es destructiva, ¿verdad? Que matan a los niños, que matan a los animales, que hacen sacrificios, no lo sé, de las personas. Pues esto por supuesto que no. Pero cualquier religión tenemos derecho a profesar. Nadie nos puede prohibir. 2. La libertad religiosa es también derecho de no creer en nada. Nadie te puede obligar a creer en algo. Hay algunos países musulmanes donde o eres musulmán o simplemente te meten a la cárcel o te matan. Es que no tienes otra opción. Y otra cosa, laicismo. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que cada vez oímos más en los periódicos, en los medios de comunicación, que nos de alguna manera quieren vender de una forma muy barata país laicista, no lo sé, es un país laicista, escuela laicista y miles de cosas más. Yo estoy de acuerdo. Si alguien que quiere un país laicista en España, yo estoy primero que quiero, pero con todas las consecuencias. No solamente lo que me interesa, no, con todas las consecuencias del laicismo. Si alguien nos dice en la calle que, oye, yo quiero que España sea laicista, vale, pues quitamos las cabalgatas de Reyes Magos, todas las fiestas de los pueblos porque están dedicados a algún patrón o una patrona, quitamos la Semana Santa, sobre todo en Andalucía, y miles de cosas más. Entonces se cambia la cara de la gente. Ah, no, no, esto no. Ah, pues o quieres país laicista o por favor, cállate. O cállate. Porque es así. Queridos amigos, la gente quiere un país laicista, pero no, los caprichitos, lo que me gusta, me dejas. Fíjense una cosa, yo doy un ejemplo de una diócesis de Castilla-La Mancha, no, Castilla-León, perdón, donde el obispo, hace unos 3 o 4 años, dijo, vamos a cambiar el proceso de preparación de los niños de primera comunión, de 2 a 3 años. Eso supone que un año no hay primera comunión en la diócesis. Señores, vino un grupo de, ¿cómo se llama?, de restaurantes, de hosteleros, casi de rodillas pidiendo al obispo, señor obispo, no nos haga esto, por favor, porque nos quita el pan. Fíjense, un simple ejemplo, la gente quiere algunas cosas, pero luego, claro, fíjense qué consecuencias. Tenemos que reconocer que vivimos en Europa, que vivimos en España, que aquí tenemos raíces cristianos, cultura cristiana, historia basada en el cristianismo, y esto no se puede así rechazar tan fácilmente, negarlo. Así que yo simplemente de alguna manera, invito a reflexionar algunas cosas y defender estas cosas, porque muchas cosas oímos sin reflexionar y a veces repetimos incluso. Ahora, en España también, en Europa, quizás hay persecución religiosa o no, en España. ¿Persecución? Discriminación tampoco. Es más mofa, burla. Eso es, ¿verdad? Quiero decir que nadie nos va a perseguir, nadie nos pone bombas en las iglesias, aunque ya por ahora. Por otro lado, nadie nos discrimina de una forma así abierta, pero sabemos que sí hay algo detrás, ¿verdad? Quiero decir que hay muchísimas cosas, las mismas cosas, como por ejemplo, no como carne porque soy vegetariano, la gente te aplaude porque es de moda. Pero dices no como carne porque es viernes de cuaresma o porque es miércoles de ceniza y ya se burlan de ti. Uno va a un, ¿cómo se llama?, a un psicoterapeuta, paga 60 euros por hora para que le escuche, simplemente para que le escuche, a veces ni dice nada. Tú hablas y todavía pagas 60 euros. Y entonces luego, y esto se aplaude. La gente se cambia las tarjetas de mejores psicoterapeutas, psiquiatras y todo esto. Y luego tú vas a confesarte gratis y te llaman retrasado. Entonces, ¿quién es más retrasado? Perdóname, ¿quién él paga por lo mismo? Y aquí todavía la gracia del Señor y el perdón. Por favor, quiero decir que cada vez más lo que huele mal, lo que huele al cristianismo, al catolicismo, todavía ya huele mal. Fíjense que muchos informes nos hablan
claramente, y además de las instituciones ajenas de la Iglesia, independientes de la Iglesia, que ahora en el siglo XXI la religión más perseguida, más discriminada es el cristianismo. Es el cristianismo. Por lo tanto, en muchos de estos países pasa todavía peor lo que nos podemos imaginar. Pasa Jesús al siguiente. Comenzamos por Arabia Saudí, rapidito. Arabia Saudí, hablando de los países árabes, porque nos vamos a concentrar hoy más en esto, y especialmente en Irak. En Arabia Saudí es un país que está prohibido cualquier símbolo religioso que no es musulmán. En Arabia Saudí no existe oficialmente ninguna iglesia, ninguna capilla, no hay ningún cura, ninguna monja, oficialmente. Extraoficialmente, ahí trabajan ahora mismo 10 sacerdotes católicos, todos como empleados de las embajadas, de unas empresas multinacionales. Uno de ellos, cuando le vi, me dijo: Dominic, ahora mismo en Arabia Saudí hay alrededor de 3 millones de cristianos, y gran mayoría católicos, pero ninguno árabe. Todos son inmigrantes de Filipinas, India, Sri Lanka, de estos países por ahí, que van a Arabia Saudí simplemente por el tema de trabajo, de ganar un poquito de dinero. Entonces, a estas personas se les prohíbe incluso llevar un rosario, la Biblia. Si te pillan con una Biblia son años de cárcel y miles de cosas más. Pero no solamente en el sentido religioso. Arabia Saudí también, en todos los sentidos, en los derechos humanos, es un desastre. Sobre todo, por ejemplo, hablando de la mujer. Hasta hoy la mujer no puede conducir el coche, mujer no puede montar la bici, no se puede llevar vaqueros. Si te pillan robando, te cortan la mano. Si un señor se acuesta con una señora que no es su esposa, ¿qué le pasa? Pues nada, señoras, nada. Pero si pillan a una señora que se acuesta con un señor que es su marido, ¿qué hacen? Lapidan hasta hoy. Te meten a un agujero hasta aquí y cada ciudadano tiene derecho de tirar una piedra. Además, la ley dice qué tipo de piedras, que no sean demasiado grandes, para no matarla al instante, sino piedras más pequeñas para causar más dolor y que este sufrimiento dure más. Esto es simplemente Arabia Saudí. ¿De estas cosas se oye en la televisión? O muy poco, ¿verdad? O muy poco. Es que realmente es preocupante que estas cosas se silencian. Yo creo que además se silencia a propósito. Hay que saber que todos nuestros coches andan con combustible que llega de ahí, de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes y todo esto. Pues a veces algunas cosas no conviene decir o denunciar. Pero luego Real Madrid quiere jugar en Qatar y quita del escudo el crucifijo porque les molesta. Fíjense, una cosa es muy interesante ahora mismo, que en Arabia Saudí está prohibido cualquier símbolo religioso que no es musulmán, que en Arabia Saudí no se puede construir ninguna iglesia cristiana. Mientras tanto, Arabia Saudí financia la gran parte de las mezquitas en Europa. Entonces nadie tiene valentía de decir: ustedes quieren construir la mezquita aquí, perfecto, pero en cambio nosotros construimos una pequeña, por lo menos, iglesia ahí. Nadie se atreve a decir esto. Quiero decir que somos cobardes y nuestros políticos mucho más. Mucho más. Quiero decir que, miren unas cosas, que hay que tener las cosas claras. Siguiente, por favor, Jesús. Pakistán es un país donde existe una ley que se llama antiblasfemia. Esta ley prohíbe decir cualquier cosa contra el Islam, contra Mahoma, contra Corán. Esta ley está abusada en todas las reglas. Por ejemplo, esta señora se llama Asia Bibi, es la madre de 5 hijos, fue hace 6 años, han pasado durante Navidad 6 años, lleva en la cárcel, pero está condenada a muerte. ¿Por qué? Porque bebió agua como cristiana de una fuente destinada a las musulmanas y la simplemente acusaron de contaminar agua de las musulmanas, por ser, repito, cristiana. Entonces el juez le condena a muerte. ¿Por qué no la ejecutaron? Porque hay bastante presión internacional, incluso Papa Benedicto varias veces ha pedido la liberación de Asia Bibi, así que se sienten presionados. Siguiente, por favor, porque el tiempo corre y luego
Egipto. En Egipto, nosotros nos imaginamos Egipto, ¿verdad? Un crucero por el Nilo, ver pirámides, pirámides o piramidas. Pirámides. Habla muy bien español, ¿eh? Es autóctono. Así que simplemente a veces nos olvidamos o no sabemos simplemente que en Egipto también hay persecución religiosa. Hay muchísima discriminación de los cristianos, sobre todo cristianos, ¿cómo se llaman? Coptos, ¿verdad? Estos que fueron asesinados hace una semana, estos 21. Entonces, este chico que le veis arriba es un chico de 16 años, se llama Ayman Nabil. Ayman un día fue al colegio con un pequeño crucifijo que llevaba en el cuello. Su profesor que era un islamista radical, se supone, pues obligó a quitárselo. Y Ayman que dijo, no. ¿Por qué? Vivo en un país libre, tengo derecho de llevarlo y además es un símbolo, es el símbolo de mi fe y no lo voy a quitar nunca. Esta respuesta enfureció tanto al profesor, incitó a otros chavales, juntos le dieron una paliza tan fuerte que Ayman murió una hora después de llegar al hospital, por defender un pequeño crucifijo que llevaba. Que cada de estos ejemplos nos sirve de reflexión también, no solamente, repito, una información más, un poquito de morbo, no. ¿Y nosotros valoramos la cruz? Tenemos vergüenza a veces de hacer la señal de la cruz en los sitios públicos, quitamos los crucifijos de los sitios públicos para que no molesten a nadie. Fíjense, en nuestros países la gente es capaz de dar la vida por defender la cruz. Y aquí en España ya varias parroquias tienen... La semana pasada estuve en una parroquia que tiene denuncia en el cuartel de Guardia Civil porque a algunos vecinos les molestan las campanas el domingo a las 10 de la mañana. Quiero decir que esto debería de alguna manera invitarnos a reflexionar. ¿Cómo valoramos lo que tenemos? Si lo valoramos. Arriba vemos un fragmento de un periódico donde un imán en Egipto invita, o mejor, prohíbe a los fieles musulmanes comer tomate, porque según él, el tomate es una verdura cristiana. Cuando la cortas por la mitad, como veis, sale la cruz por dentro. Así que, queridos hermanos, desde hoy, ¿cuál es el símbolo de los musulmanes? Media luna. Desde hoy ni se os ocurre comer plátano, por favor. Estas son situaciones, fíjense que nos reímos, pero realmente son muy, muy tristes, muy tristes. Todos los coptos, como veis en la foto abajo, se tatúan un pequeño crucifijo aquí, una cruz en la muñeca donde fue crucificado Jesucristo. Se tatúan ya desde pequeños. Pero este símbolo hoy, como es un tatuaje, les puede costar la vida. Esto tiene una historia bastante larga, no quiero entrar, pero esto simplemente quiere decir, como es un tatuaje que le llevo toda la vida, es un poco, por decir, símbolo que yo pertenezco a Cristo para siempre, para siempre. Y no tienen vergüenza de llevarlo. Pero repito, hoy, por esta cruz que llevan en la muñeca, pueden tener muchos problemas. Siguiente, por favor. Fíjense, en Nigeria es una situación muy, muy complicada. Ahí actúa otro grupo islamista que se llama Boko Haram. Esta foto arriba veis estas 200 niñas que hace unos meses fueron secuestradas por el grupo Boko Haram. Es un grupo muy, muy violento, muy violento. Este grupo sobre todo actúa en el norte de Nigeria, donde ya prácticamente no se quedan cristianos. Han secuestrado a estas 200 niñas, unas 40 y pico se han escapado, de los 150 no se sabe más. Pero cuando se secuestraron anunciaron que las más guapas les van a vender como esclavas sexuales en el mercado y las más feas, digamos, servirán para inmolarse o utilizarlas en los atentados. Y justo hace unas 2 semanas
esto sí ha salido en algunos medios, 3 niñas de 10 años se inmolaron en las calles por ahí, matando a 28 personas, y luego unos días después incluso utilizaron a una niña de 7 años, que con los explosivos y todo esto. Quiero decir que, hermanos, esto está pasando también en África, y luego vamos a contar un poquito más. Pasa a la siguiente, Jesús. Fíjense una cosa, antes de hablar sobre Irak, me gustaría hacer unos comentarios, unas reflexiones. La primera, cuando llegué de Irak, justo unos días después ocurrió este atentado de París. Fíjense que yo sentí de alguna manera, por supuesto, un impacto por lo que ha ocurrido en París, pero más me impactó todo lo que sucedió días después. El día siguiente, los periodistas aquí no paraban a hablar, pero un día entero repitiendo las mismas imágenes, como rematan a este policía en la acera. Repetían 1000 veces esto, hasta dices, ¿creéis que somos tontos? ¿Que hay que repetir 1000 veces para aprender, para saber? No. Es que en un día se habló sobre el terrorismo islámico más que durante todo el año pasado. El día después, periodistas, Rey Felipe, parlamentarios, políticos, hacen un minuto de silencio por 17 víctimas mortales de París. Unos días después, los presidentes de muchas naciones han venido a París para solidarizarse con las víctimas y condenar el terrorismo islámico. Y yo entonces de alguna manera estaba pensando, aquí me huele mucho a los hipócritas. Y alguien se va a preguntar, ¿es que por qué? Es que, señores, nadie ha hecho un minuto de silencio por 2000 víctimas mortales del terrorismo islámico en Irak durante los últimos 6 meses. Nadie ha conmemorado con un minuto de silencio a casi 9000 víctimas del terrorismo islámico del grupo Boko Haram en Nigeria. Nadie ha hecho un minuto de silencio por más de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos de Siria. Nadie. La vida de 17 franceses vale más que de miles y miles de personas ahí, familias enteras, niños incluidos, inocentes. Tiene que realmente ocurrir algo de tan cerca, pero para que nos abrimos los ojos, para que nos solidaricemos con las víctimas. Siempre hago este comentario porque a mí me impactó mucho. Hace unos 4 meses ya ha pasado por mi casa un obispo español, Juanjo Aguirre, es un comboniano, es obispo en República Centroafricana, en Bangassou. Este obispo, así conversando, me pregunta, Dominic, ¿y de mi país se habla mucho ahora en los medios de comunicación? Yo digo, Juanjo, no seamos sinceros, es que mucha gente en España ni sabe que existe tu país, comenzamos por eso. Y segunda cosa, no se habla nada. Y me dice, pues mira, en República Centroafricana ha ocurrido algo parecido que en Siria y en Irak. En mi provincia, en los últimos 3 meses, otro grupo islamista que se llama Seleka ha decapitado a 200 personas. ¿Ustedes han oído esto en las noticias? ¿Algún informativo, alguna nota de prensa? No. Entonces Juanjo continuaba. Y de ébola. ¿Cuándo se comenzó a hablar de ébola? Cuando se contagian 2 misioneros españoles, sobre todo luego Teresa, y mucho más, ya casi es una revolución cuando se quiere sacrificar al perro de Teresa. Esto fue realmente un escandalazo. La gente tumbándose en la calle, llamando a la policía asesinos, asesinos, ¿verdad? Pero te dices, estamos en una sociedad enferma. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Y entonces claro, fíjense, ¿saben cuántos años lleva ébola sacrificando a las personas en África? Más de 30 años. Más de 30 años. Y hace apenas unos 8 o 9 meses atrás ni sabíamos que existe una palabra ébola.
hasta que no llega a Europa. Y Juanjo dijo, este obispo, pero ébola no es un gran problema en África. En África, ébola ha matado solo en los últimos 10 meses 8.000 personas. ¿Por qué digo solo? Porque aquí se nos presentó ébola como si fuera el fin del mundo. Aquí morimos en 3 meses todos. ¿Por qué digo solo? Porque si comparamos casi con 2 millones de muertos por hambre, más de 1 millón de SIDA, más de 1 millón de malaria, ébola no es un gran problema en África. Entonces, ¿por qué nos habla de hambre, de malaria? Y terminó con una frase: si hambre fuera contagioso, ya la habríamos combatido hace muchos años. Pero como no es contagioso, ¿qué me importa que ahí mueren millones de personas al año? Fíjense, lo mismo pasa con el yihadismo, lo mismo pasa con el terrorismo islámico, lo mismo. Hasta que no nos toque París, Copenhague, Londres, ¿qué importa que ahí se mueren tantas personas? ¿Qué pasa en Irak concretamente? En Irak apenas hace unos 15 años, cuando caía el régimen de Saddam Hussein, en Irak había unos 1.800.000 cristianos de varias dominaciones. Hoy en el mismo país, 15 años después, ya no se quedan ni 300.000. ¿Dónde hay 1,5 millones? ¿Dónde han huido? Pues a muchos les han matado, son víctimas del terror, de la guerra, de la persecución. Otros han huido a otros países vecinos buscando el refugio. Otros están en Kurdistán iraquí en los campos de refugiados. ¿Pero por qué huyen? Porque los islamistas, al principio Al-Qaeda y ahora Estado Islámico, convierten sus vidas en un auténtico calvario, en un auténtico infierno. Fíjense, ser católico hoy en Irak es jugarse la vida. Jugarse la vida. ¿Quién de vosotros ahora vendría aquí a esta charla a la parroquia sabiendo que aquí en cualquier momento puede explotar una bomba? ¿A qué nadie? Ni yo. Fíjense qué privilegiados, qué afortunados somos, que venimos aquí. Nadie está ahora preocupado o siente miedo. Nadie. Ahí, en Irak, lo que pasó en París, en Irak pasa todos los días. Prácticamente todos los días. Bombas, atentados, misiles, secuestros. Por lo tanto, la gente huye. Esta es una entrada a una iglesia cristiana donde hay 4 señores con metralletas vigilando la iglesia, precisamente para proteger a los cristianos. Hay incluso iglesias, a la iglesia se entra como en un aeropuerto, porque ahí estás, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sí, con detectores de metales y todo. ¿Por qué? Porque los islamistas como abajo ponen coches bombas delante de las iglesias, en las puertas de las iglesias, para asustar a la gente. Varios casos, pero yo siempre doy ejemplo como iglesia de San Jorge, donde la gente estaba rezando durante la misa, entró un grupo de terroristas, bloqueó la puerta, cogieron rehenes y pocas horas después explotaron las bombas, matando a 68 personas, entre ellas 2 sacerdotes muy jóvenes. Hay sacerdotes que celebran la misa en Irak en un chaleco antibalas, bajo la casulla. Donde no pueden llegar con los explosivos, donde no pueden llegar con las armas así de una forma directa, nos han llegado una información que los islamistas han preparado unos dispositivos capaces de lanzar a bastante larga distancia latas y frascos de cristal llenos de escorpiones vivos. Cuando caen al pueblo se rompen, se dispersan rapidito
Y esto es una guerra psicológica para sembrar miedo, para sembrar pánico y para que la gente no se sienta segura en ningún lugar. Este símbolo que vemos arriba es la letra N, Nun, en árabe. Es la primera letra de la palabra nazareno, así llaman a los cristianos en Oriente Medio. Si alguien hoy pinta esta letra, dibuja esta letra en la fachada de tu casa, en el muro de tu casa, de esta manera sentencia a toda la familia a muerte. Por lo tanto, hoy mismo lo que pasa en Irak es un auténtico genocidio de los cristianos, en toda la regla. Hay que saber cómo actúa ISIS, qué terror lleva, para entender en qué ambiente viven los cristianos. Pasa a la siguiente, fijaos que arriba, no, perdón, esto todavía, lo que dijo el obispo Sleiman de Bagdad: si tomáis un poco de esta tierra, la lleváis a la nariz, oleréis la sangre de los cristianos. Irak ha sufrido mucho por el amor de Cristo, pero los cristianos siempre han respondido con la paz. Pasa a la siguiente, por favor. El terror de ISIS. Esto no es un teatro, estos son cabezas reales cortadas y los islamistas orgullosos de haber cometido estos crímenes. La gran parte, 95% yo diría, de todas las fotos horribles que podemos encontrar en internet, vídeos, cuelgan ellos mismos. No es que alguien ha pillado lo que hacen, no. Están colgando ellos mismos para mostrar a la gente su gran obra. Su gran obra. Hay una congregación religiosa, yo no me acuerdo si eran franciscanos o alguien, que están buscando todos los días en internet este tipo de cosas y están bajando de internet. Todo, las imágenes las más horribles, vídeos más horribles, porque dicen un día quizás será esto el material para acusarles por los crímenes de la humanidad. Hay que guardar todo como actas para acusar a muchas de estas personas. Fíjense, la ONU la semana pasada, incluso la ONU ya, no solamente la Iglesia, los misioneros que están por ahí, la ONU ha hecho un comunicado denunciando que los islamistas del grupo Estado Islámico están literalmente crucificando, decapitando, enterrando vivos a los niños cristianos y asedíes, que es otra minoría cristiana. Por lo tanto, vemos realmente crucificaciones, vemos como la foto aquí no se ve bien, pero es un chaval de unos 12 años que le decapitan. Esto está ocurriendo hoy en el siglo XXI. Pasa a la siguiente, por favor, Jesús. Fíjense, chavales, niños, les organizan campamentos de entrenamiento, les enseñan cómo manejar armas, cómo preparar explosivos. Estos niños, desde luego, no van a los colegios, estos niños no juegan al fútbol, lo único es, lo que hacen es simplemente entrenarse de esta manera. Vamos a ver, mientras estoy comentando, así están entrenando a los chicos para que soporten el dolor. وتصنيع العبوات الناسفة واقتحام المنازل والثكنات. La cara de este niño que estaba, por la cara que veis, no tiene 7, 8, 9 años como mucho. Fíjense, simplemente para darse cuenta de una cosa, que a ver si me apaño con esto otra vez. Y ya está, vale. Genial. Fíjense, a veces es fácil decirlo,
cuando lo vemos desde lejos, cuando estamos escuchando un testimonio, una conferencia, y de alguna manera nos impacta, pero imagínense que estos niños no son niños iraquíes. Estos son vuestros hijos, vuestros nietos. Imagínense. Y yo, algunos amigos que me han escuchado varias veces cuando hablé de otros países, esta vez me han dicho, incluso el sábado, un grupo de unas personas me han dicho, Dominic, te hemos escuchado ya varias veces hablando de la situación de los cristianos en otros países, pero cuando hablas de Irak, hablas de una forma totalmente distinta. Y es verdad. Porque estar ahí impacta. Estar ahí simplemente te deja de pensar mucho, reflexionar mucho. Fíjense, yo soy polaco. Una noche estaba pensando, yo vivo en España, llevo una vida tranquila, diría cómoda. Y si esto no fuera Irak, si esto fuera Polonia, pues no me puedo imaginar, y se me pasa por la cabeza, que este señor en la cruz es mi hermano. Que este niño que le decapitan es mi sobrino. Que a mi sobrina de 15 años le violan varios hombres delante de sus padres, delante de sus hermanos, para causar más daño, porque es cristiana. Entonces, cuando piensas esto, se te cambia la cara. Es Irak, pero podría ser Polonia. Podrían ser personas que quiero, que conozco, cuyos nombres sé. Y por otro lado, son hermanos. Son nuestros hermanos, son cristianos. Y el mundo occidental a veces callado. La siguiente foto muestra un chaval, esta foto, la siguiente diapositiva, Jesús. La siguiente, fijaos, este chaval, la cara de este niño. Este niño, yo creo que no tiene más de 11, 12 años. Pues es una foto hecha de un vídeo. Algunos medios la presentaron. Este vídeo es un chico que tiene un arma en la mano. Pues este chico con sangre fría pega el tiro a la cabeza a dos de estos rehenes rusos que vemos cabezas abajo. Este niño asesina a 2 personas. Estos niños que hemos visto en este vídeo, en las fotos anteriores de estos campamentos, estos niños, lo único que se les lava la cabeza, se les mete el Corán como ven ellos, las enseñanzas del Corán equivocadas, guerra santa, yihad, etcétera, etcétera. Estos niños no estudian otra cosa, estos niños se les despoja de todos los sentimientos y valores. Estos niños dentro de unos meses son asesinos profesionales, terroristas profesionales, capaces de atentar en cualquier parte del mundo y matar a docenas de personas. No les va a importar. Y además, repito, como les lavan el cerebro de esta manera, además piensan que lo hacen bien. Es que no ven nada malo en esto. Nada malo. Pasa a la siguiente, por favor. Pero son capaces, incluso los islamistas, de matar a 13 niños por ver un partido de fútbol. Porque todo lo que es occidental, todo lo que proviene de aquí, cualquier tipo de diversión, es un pecado para ellos. ¿Qué significa la palabra Boko Haram? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Traduciendo literalmente significa educación occidental es pecado. Quiero decir, todo lo que viene de aquí es pecado, es malo. Así lo entienden. Por lo tanto, matan a estos 13 niños. Todos los niños son musulmanes. Matan a un mago callejero porque creen que sus juegos están creando ilusiones, falsedades. Hermanos, esto es siglo XII, siglo XIII. Y en este ambiente de lo que he presentado viven los cristianos.
Y los islamistas han declarado, repito, primer objetivo son los cristianos, segundo, todas las minorías religiosas y tercero, cualquiera que no piensa como ellos o cualquiera que no cumple sus normas. En una charla en un instituto público que me invitaron en Callosa de Segura, hablé a los chicos lo mismo. Después de la conferencia se acerca una chica de unos 16 años y me dice: Dominic, yo soy musulmana. Usted en 45 minutos ha dicho todo lo que quería decir yo a mis compañeros. Soy musulmana, no voy a la mezquita, no llevo el velo. Entonces, si yo vivo ahí, me matan igual que a vosotros. Y tiene razón. Si no cumples unas normas que imponen, te matan igual. Hace 3 o 4 días, creo que el viernes salió en las noticias, quizás habéis visto, que son capaces, por ejemplo, de entrar a un museo en Mosul, destruir algunas piezas del siglo VII a.C. Hace unos meses ponen explosivos y destruyen la iglesia verde, que era símbolo del cristianismo en el Oriente Medio, creo que es del siglo V o VI. Es que no importa nada, nada, nada. El obispo de Mosul, perdón, de Bagdad, el obispo caldeo, Monseñor Sacco, ha dicho: esta gente viene del infierno, porque son peores que demonios. Es que, hermanos, estas cosas simplemente un ser humano no es capaz de hacer. Un ser humano que piensa un poco no es capaz de actuar de esta forma. Un enfermo mental, un descerebrado solamente puede hacerlo. Un fanático. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Y qué pasa con la iglesia? Os presento al padre Douglas. Este señor al lado, este guapo soy yo. Padre Douglas es un sacerdote iraquí que nos costó bastante convencerle para que nos cuente su historia, porque dijo que incluso no sabe ni su familia toda la verdad que le ha pasado. Este sacerdote fue secuestrado por Al-Qaeda durante 9 días. Pararon con disparos el coche, mataron a un acompañante suyo, a él le secuestraron. Durante 9 días le torturaban sin parar. Le han roto todos los dientes, mandíbula, varias costillas, apagaban cigarrillos en su cuerpo, le vendaban los ojos y jugaban con ruleta rusa. Durante 5 días no le dieron ni medio vaso de agua para beber. El 9º día, creo que fue un momento cuando le iban a trasladar al otro lugar, se escapó. Al padre Douglas le costó 4 años, más de 4 años, para recuperarse de este trauma, de este dolor. Se despertaba por las noches con gritos, sudando, no podía dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Pero más impactante, hermanos, no es cómo hablaba de sus torturas, estas cosas, no. Lo más impactante era cómo este sacerdote hoy habla del perdón y del amor. Una persona que fue torturada es capaz de perdonar, y a veces cuando me veía a mí un poquito acelerado, me decía: es que, dice, esto no es cristiano. Dice, hay que perdonar, hay que amar. Cristo nos ha enseñado a perdonar, a amar a los enemigos. Y esto te dice una persona que le rompieron todos los dientes, que su cuerpo está lleno de quemaduras de los cigarrillos, hablando del perdón. Esto, queridos hermanos, humanamente es imposible. Si no tienes esta fuerza, esta fe que te da el Señor, no eres capaz de hacerlo. En otro lugar, una religiosa le sacaron de la sacristía junto a un sacerdote, les desnudaron, obligaron a mantener la relación sexual. Como se negaron los dos, pues al cura creo que le pegaron y todo esto, y
Y los hombres gritaron, pues a la monja que violen por lo menos 100 hombres. Y comenzaron a violarla. Hasta que alguien paró esta barbaridad. Pasan semanas, se recupera un poco. Oficialmente en un periódico perdona a los violadores. Hace psicología para ayudar a las mujeres violadas. Y pocos meses después da trabajo a uno de los violadores que tiene 4 hijos, le da trabajo porque ve que el pobre hombre y sus hijos no tienen nada para comer. Díganme ustedes, ¿quién humanamente es capaz de hacer un acto como este? Pasamos al siguiente. Esta es una familia que le conocimos en la calle, al señor este gordito. Pues este señor nos invita a su casa. Entramos a su casa, nos enteramos que es una familia que unos meses atrás, 4 o 5 meses atrás, tenían que huir de un pueblo cerca de Caracos. Ya entraban los islamistas, ya se oían los disparos y todo esto. Tienen 5 minutos para salir, salvar sus vidas, entrar al coche y huir, sin nada. Llegan aquí. Se hospedan, alquilan esta habitación que veis, con una pequeña cocina, con un pequeño baño. Estas personas nos acogen en su casa, nos invitan a tomar té, café. Esto fue el día de Navidad por la mañana. Nos preparan dulces y todo. Estamos con ellos 1 hora y media. Cuando salimos, las mujeres desaparecen, van a la cocina, vuelven enseguida y a cada uno de nosotros, estuvimos 3, un compañero que está a mi lado y una religiosa, y a cada uno de nosotros nos dan una bolsa de plástico. ¿Y esto qué es? Pues son regalos de Navidad para vosotros. Perdóname, ¿son qué? Usted me conoció apenas hace 1 hora y media en la calle. Me invita a su casa. Me ofrece té, café, dulces y todo esto. No tiene nada. Y a la salida usted me regala por Navidad. Y el Señor, como escandalizado, me dice, ¿pero por qué te extraña tanto? ¿No somos cristianos? ¿No somos hermanos? Y aquí aprendes otra lección. ¿Qué significa compartir? El día anterior, ¿qué significa perdonar con Padre Douglas? El día siguiente, no lo sé qué. Así que este tiempo, hermanos, este tiempo en Irak, estos días en Irak para nosotros no era otra cosa que puros ejercicios espirituales. Puros ejercicios espirituales. ¿Por qué esta foto se llama Mercadillos Solidarios? Este chico... Ay, cristianos, claro. Ya estoy pensando en solidaridad, claro. Mercadillos cristianos. Este chico que está hacia el más alto, detrás, se llama Daniel. Este chico está terminando este año medicina. Entonces, cuando huían de la casa, él tenía un fonodoscopio. Entonces dice, no puedo llevar todo, pero esto cuesta bastante dinero. Pues en el último momento se le ocurre, dice, cogió el bolígrafo este permanente, grabó su nombre y el número del móvil y lo escondió. Y dice, ahora a mí me costaría encontrarlo de nuevo. Entonces ya llevan 5 meses aquí. Justo 1 semana antes de nuestra visita, recibe un teléfono, una llamada. Doctor Daniel, sí, soy yo. Mira, tengo su fonodoscopio. Si quiere, se lo puedo devolver. ¿Cómo que tiene mi fonodoscopio? Usted me llama de mi pueblo. No, yo le llamo desde Bagdad. Jolín, ¿qué hace mi fonodoscopio a 400 kilómetros de mi pueblo? Entonces, claro, luego se aclaran las cosas. Cuando los cristianos abandonan las casas por miedo, por violencia, huyen, dejan todo. Es que no hay tiempo. Preguntas a una mujer, usted si tiene 5 minutos para abandonar la casa, ¿qué lleva? Solo las lágrimas. No hay tiempo para más. Entonces,
llegan los islamistas, están dando patas arriba, casa por casa, y roban todo lo que tiene o no tiene valor. Y luego en otras partes de Irak están organizando, así directamente llamándolos, mercadillos cristianos. Quiero decir que cada persona que va a estos mercadillos sabe perfectamente que todas las cosas expuestas a la venta son robadas de las casas de los cristianos. Pues un señor compró este fonendoscopio, vio que es un aparato médico, no lo sé, si sintió una forma de compasión, una forma de remordimientos de conciencia y dice, oye, esto es de un médico, quizás lo necesita. Y lo llama y quiere devolvérselo. Entonces muchas familias nos dijeron, mira, si hoy nuestro pueblo se queda libre, los islamistas se marchan, podemos volver a nuestras casas. Tenemos miedo. ¿Volver a qué? ¿A qué? ¿A la casa vacía? Quizás quemada, destruida. La siguiente, por favor. Esta anciana tiene 100 años. Esta anciana le sacaron en los brazos sus nietos, llevaron al coche, igual para huir del terror, porque los islamistas estaban a punto de llegar. Y dijo, en un momento he perdido todo por lo que luchaban mis padres y yo durante 100 años. Esto es simplemente vivir en un país de guerra. Tú puedes tener todo. Los cristianos en Irak no eran pobres. Los cristianos de Irak eran la clase media, medio alta, diría yo. Tenían muy buena educación, sus negocios. Ahora sí son pobres. Ahora son mendigos. Porque tú puedes tener todo, pero un misil te puede destruir todo. Así que, así viven hoy en el auxilio, huyendo de un lugar al otro. Siguiente, por favor. La familia Yadar tenía menos suerte. Es un matrimonio con 3 hijos. Este señor es ciego. Su mujer, 2 niños que están sentados y la niña de la foto. Les sorprendieron los yihadistas en su casa, les obligaron a salir de casa, les metieron a una furgoneta y llevaron a un desierto. Ahí les obligaron a bajar. El jefe de los islamistas solamente sin una palabra señaló a la niña más pequeña. Los soldados se acercaron, arrancaron a la niña de los brazos de la madre entre gritos, lloros, protestas. Les golpearon y dejaron en el desierto, secuestraron a la niña. Tenían que andar 27 kilómetros por el desierto para llegar al primer pueblo. Ahí, claro, ya no había ninguna huella de la niña. Se sabe que la niña hoy está con una familia musulmana, pero tienen gran miedo, preocupación, porque la niña ya tiene 4 años y saben perfectamente que dentro de 1, como mucho 2 años, la van a convertir al Islam si no la recuperan antes. Y simplemente, como se ha hecho en varias ocasiones, ya habéis visto algún documental, se le puede casar con un musulmán adulto y va a ser una de sus esposas. En esos países ocurre esto con frecuencia, las niñas muy pequeñas casadas con hombres adultos. Aquí lo llamamos pedofilia, ahí lo llamamos tradición. Vamos a la siguiente, por favor. Así huyen, fíjense arriba, simplemente cruzando el desierto durante días para llegar a a la frontera con Jordania, a la frontera con Líbano, al Kurdistán. La gente con lo opuesto, en verano. Llegan a esta, por ejemplo, ciudad que vemos abajo, es Erbil, un barrio cristiano que se llama Enkawa. Ahí vivían 30.000 cristianos y en pocos días a un barrio donde vivían 30.000 cristianos llegan 70.000 personas como estas arriba, sin nada. Entonces, primera vez que se les ocurre a los sacerdotes, al obispo, ubicar estas personas en esta iglesia que se llama San José. Tiene función como la catedral. Dentro de esta iglesia, durante días dormían 2.000 personas con solo 6 baños.
Entonces, poco a poco se comienza a organizar toda la infraestructura. La siguiente, por favor. Aquí, fijaos, Padre Douglas con esta gorra arriba, en un campo de refugiados, la gente cruzando la frontera, así a veces ya con mucho cansancio. ¿Y dónde llegan? La siguiente, por favor. Pues llega esta gente a los campos y centros de refugiados. Vemos aquí, por ejemplo, un edificio que no terminó de construirse. Así viven, aquí creo que en este edificio vivían 170 familias o algo así. Dentro hay o carpas, como vemos, o unas casetas así de plástico, de material prefabricado o algo así, y ahí en una habitación, pocos metros cuadrados, una familia numerosa. O viven simplemente en las carpas, en las tiendas de campaña, cerca de las parroquias, en los parques o afuera ya de la ciudad. Solamente hablando de cristianos en estas condiciones, en Kurdistán iraquí viven 120.000 cristianos en estas condiciones. Han salido en verano, como habéis visto, pero ahora pasan invierno. En invierno kurdo es muy duro. La temperatura puede bajar bajo cero. Incluso hace unas semanas hubo una nevada tan fuerte que los medios incluso dijeron que en algunos campos, creo que eran 14 niños, han muerto por congelación. A estas personas hoy les faltan mantas, abrigos, medicamentos, les faltan alimentos, les falta de todo. Y ahora una curiosidad. ONU ha dejado de ayudarles. Unión Europea nunca ha ayudado. La única institución que hoy ayuda a estas personas es la Iglesia. Y no es para ponernos una medalla aquí, que somos extraordinarios. No, es la verdad. Los curas están organizando toda la ayuda humanitaria, social y todo esto. Así que si alguien hoy realmente, después de volver de estos países, estar en estos países, voy por la calle, estoy, no lo sé, en el metro, estoy escuchando que alguien dice que la Iglesia no hace nada por los pobres, tengo ganas a veces de levantarme y pegar a esta persona, porque no sabe de qué está hablando, no tiene ni la menor idea de qué está hablando. Sigue por favor, este coche en España estaría en un desguace, en este coche han huido 12 personas. Si miras este coche y dices, si aquí caben 12 personas, ¿qué más cabe? Nada. Quiero decir que sales del coche, te marchas y dejas todo en la casa, para que luego los islamistas roban y venden en los mercadillos. Siguiente, ya estamos terminando, no os preocupéis. Niños y jóvenes en estos lugares, realmente es una maravilla entrar a un centro, ver estos niños. Por un momento te olvidas que estás en un país de guerra, porque juegan como aquí, corren, se ríen, inventan sus juegos. Es una maravilla, pero cuando te acercas, te pones a hablar con ellos, ves vidas rotas. Unos 2 niños de este grupito, unos hermanos, andaban con nosotros, conmigo, como una sombra, y les pregunté, esto fue, recuerdo que el día anterior, creo que de Navidad, ¿cuál es vuestro deseo de Navidad? Y los dos, sin pensar 2 veces, repiten solamente, solo queremos volver a casa. Nada más. Nadie. Entonces, por un momento te estás imaginando los chicos aquí, en Europa, llegan Navidades, llegan Reyes Magos, ahora cambio el móvil que tengo 5 meses, ya es viejo, ¿verdad? 5 meses, hay que cambiar al nuevo, no lo sé qué, no lo sé cuánto. Quiero decir, y ahí el niño te responde, yo no quiero más, yo quiero volver a mi casa. Pasa a la siguiente, por favor, hasta el siguiente. Siguiente, y otro más. Y con esto terminamos. Lo que más, queridos hermanos, sorprende es esto, que la gente es firme en su fe. La gente muchas veces decía, hemos perdido ya todo, menos la fe y esperanza, pero la esperanza ya estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no ven futuro, no saben qué va a pasar. Están preocupados por sus hijos. Sus hijos no van desde hace meses al colegio. No hay tantas escuelas para ellos.
¿qué futuro tienen? Nosotros, Ayuda a Iglesia Necesitada, hemos construido primera escuela, hemos entregado esta escuela justo antes de Navidad y estamos construyendo otras escuelas para, vamos a ver, 8 o 9 mil alumnos. Es nuestro reto también para que estos niños sigan estudiando, porque un peligro hay siempre. Llevas meses sin estudiar, te acostumbras. Te acostumbras que al final la vida es así y dices, bueno, no vale la pena luchar ni nada. Pero si no estudias, ¿hasta dónde llegas? ¿Cómo terminas? Tenemos que realmente preocuparnos por el futuro de estos niños. Fijaos, los chicos de esta edad, a veces 13, 14 años, adolescentes, jóvenes, llevando su rosario, llevando un crucifijo. En cada coche de los cristianos hay un símbolo religioso, un rosario colgado. La gente no tiene miedo, la gente no tiene vergüenza de los símbolos religiosos. Y termino con esta reflexión que cuando íbamos ahí, siempre en cada tienda, en cada caseta, hemos repetido, mira, hemos venido de España. Queremos deciros que mucha gente en España reza por vosotros, que miles de personas están preocupadas por vosotros. Y la gente nos decía, ¿vosotros preocupados por nosotros? Nosotros estamos muy preocupados por vosotros. ¿Pero usted qué dice? Estamos preocupados porque vemos cómo os alejáis de Cristo, cómo dejáis de vivir vuestra fe, cómo dejáis de vivir vuestros valores. Esto nos preocupa. Fíjense, nosotros preocupados por lo material, por una simple existencia, y ellos preocupados por nosotros, por nuestra fe. Qué maravilla, ¿eh? Termino diciendo una cosa. Hermanos, hemos escuchado hoy cosas horribles, cosas impactantes, cosas tristes, pero miren una cosa, en la Iglesia siempre había martirio. No hay ni un siglo en la historia de la Iglesia donde no había mártires. Si su muerte, si su sufrimiento no nos da una lección, pues mueren en vano. Pero si sacamos conclusiones, si sacamos las enseñanzas, pues su sufrimiento realmente puede dar fruto. Que este sufrimiento, que nuestra fe de nuestros hermanos de ahí, nos ayude a vivir nuestra fe, valorar nuestra fe, valorar los templos, valorar el confesionario, valorar el Santísimo, valorar tantas cosas que ni nos demos cuenta que tenemos. A los niños pequeños el domingo tuve no tuve yo, porque yo no celebré, pero hablé en la misa de los niños y les pregunté, ¿quién de vosotros sabe leer y escribir? Y los niños, ¡hombre! Y todo, ja, 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 ja. ¿Quién de vosotros tiene más de una camisa o un pantalón? ¿Quién tiene de vosotros agua potable y electricidad en la casa? ¿Qué está preguntando? Claro, yo digo, yo soy primera persona que te pregunte si tienes agua en la casa, ¿verdad? Y los niños, claro. Pues claro, es que estas preguntas no se hacen en España. Entonces, ¿por qué los hago yo? Porque hay millones de personas que tener agua en la casa solamente es su sueño. Tener más de un pantalón es un sueño. Y a veces la diferencia entre una mujer en África y aquí, ¿cuál es? La niña ahí en un pueblito se levanta y pone lo que tiene. Nosotros nos levantamos el domingo y tenemos un gran dilema. ¿Qué me pongo hoy? Estas son las diferencias que a veces ya no nos demos cuenta que existen. Por lo tanto, realmente que valoremos lo que tenemos, que recemos por los cristianos perseguidos, recemos mucho por ellos. Y ahora, unas preguntas si queréis,
pero antes me gustaría decir dos cosas. Mire, nunca realmente antes solía hacerlo, nunca, repito. Después de Irak lo hago. Después de Irak, porque esto me ha quedado, digamos que aquí yo pongo ni ahí, lo pongo aquí en esta mesita o lo que sea, donde sea, aquí mismo. ¿Esto qué es? Es un boletín simplemente sobre Irak, para que lo lleváis a casa y un resumen de algunas cosas y todo esto, ¿vale? Un boletín un poquito más grande, esta es una hoja así. Podéis recibirlo de una forma gratuita, sin ningún compromiso, cada un mes y medio. Son testimonios, son reportajes, fotos y todo esto. Simplemente, o queréis por correo electrónico, pues apuntáis correo electrónico en nuestros sobres. Si queréis por correo postal, pues por correo postal. Repito, es gratis, ¿vale? Lo pongo aquí para que quien quiera, sin ninguna obligación, se pueda acercar, cogerlo y ya está. Y al lado pongo estos sobres. Yo digo, nunca lo he hecho y me cuesta hacerlo hasta hoy. Porque es como mendigar. Pero después de lo que hemos visto, es que estas personas, si no les ayudamos de alguna manera económica, nadie les ayuda. Pues tampoco lo voy a repartir a cada uno como una obligación, no. Si alguien quiere echar cualquier donativo, lo poco que puede acercarse, coger el sobre y devolvérmelo. Aquí pongo una hucha en la mitad. Lo mete en la hucha. Y si quiere boletín, pues rellena estos datos. Libremente, libremente. ¿Preguntas? ¿Reflexiones?